Buen día, mi nombre es Juan Felipe Villarreal Restrepo y les vengo a exponer el teorema de la divergencia. Primero vamos a empezar con un poco de historia de algunas personas que introdujeron las notaciones o utilizaron el teorema de la divergencia. José Luis Lagrange introdujo la notación de la integral de superficie en 1760 y en 1811 lo utilizó en términos más generales en la segunda edición de Mécanique Analytique. Lagrange utilizó integrales de superficie en su trabajo de mecánica de fluidos. Él fue quien descubrió el teorema de la divergencia en 1762. Carl Friedrich Gauss también utilizó integrales de superficie mientras estuvo trabajando en la atracción gravitacional de una esfera elíptica en 1813, cuando demostró casos particulares del teorema de la divergencia. Pero fue Mikhail Ostrovsky quien dio la primera demostración general del teorema en 1826 como parte de su investigación. Casos especiales fueron demostrados por George Green en 1828 en An Essay on the Application of Mathematical Analysis to the Theories of Electricity and Magnetism y Simeon Dennis Poisson en 1824 en un documento relacionado con elasticidad. Bueno, la bibliografía y donde me estoy basando y donde me basé para tener el teorema de la divergencia y la parte de la teoría es el cálculo de varias variables, el Thomas y el James Stewart, y una parte de la teoría electromagnética de Haidt. Nosotros tenemos esta expresión del teorema de Green en la versión vectorial como que es la relación entre una integral de línea sobre una curva y la región que limita esta curva de la divergencia del campo vectorial, donde esa es la curva frontera orientada en la dirección positiva de la región del plano. Si estuviera tratando de generalizar este teorema a los campos vectoriales sobre R3, se podría plantear la conjetura de que el flujo a través de la superficie es igual a la divergencia de este campo vectorial de F sobre la región que limita esta superficie, sobre la región sólida porque ya es de volumen, donde esa es la superficie frontera de la región sólida E. Resulta que la ecuación es cierta con las hipótesis adecuadas y se llama el teorema de la divergencia. Teorema de la divergencia. Sea E una región sólida, simple, y S la superficie frontera E, definida con orientación positiva hacia afuera, y F un campo vectorial cuyas funciones componentes tienen derivadas parciales continuas en una región abierta que contiene a E. Entonces, el flujo a través de la superficie va a ser igual a la divergencia de este campo vectorial de la región que limita dicha superficie, de la región E. Ahora procedemos a la demostración. Para demostrarlo, primero tenemos que desarrollar cada parte de la igualdad e igualar componente a componente. Entonces, sea F, P en I, Q en J y R en K. Y P, Q y R son funciones de X, Y y Z. Entonces la divergencia de F pues es la derivada parcial de cada una de esas componentes con respecto a X, Y y Z. De modo que nuestra integral sobre la región de la divergencia de F se puede expresar como tres integrales, cada una con derivada parcial y con componente de X, Y y Z. Ahora el otro lado de la igualdad, si n es el normal, es un vector normal unitario hacia afuera de la superficie S. Entonces la integral de superficie del lado izquierdo del teorema de la divergencia, pues tenemos que el flujo es el producto punto de F con ds. Ponemos lo que tenemos del campo, P, Q y R, y hacemos el producto punto por N. Lo dividimos en tres integrales y nos quedan tres integrales de superficie. Entonces son cada una de estas integrales que se deben de igualar.
Por lo tanto, para demostrar el teorema de la divergencia es suficiente con demostrar las tres ecuaciones siguientes, la 2, la 3 y la 4, que son las igualdades de cada una componente a componente. De acuerdo con la ecuación, se tiene que la integral triple sobre la región de la derivada parcial de r con respecto a z es igual. Esto si se va a hablar primero z, entonces se tiene que z está acotada, como ya dijimos, por u1 y u2. Entonces se puede expresar como la integral doble de nuestro dominio de puntos, y la integral de evaluada en z de u1 hasta u2 de la derivada parcial de r con respecto a z. Y por lo tanto, por el teorema fundamental de cálculo, eso mismo se puede escribir como la integral doble de nuestro dominio de r de nuestra función r evaluada en xy u2 menos r evaluada en xy y u1. La superficie frontera S consiste en tres partes. En la superficie de fondo S1, la superficie de la tapa S2 y posiblemente una superficie vertical S3, la cual se ubica dentro de la curva D. Véase la figura 1. Entonces, como podemos ver, si ya se producto punto de nuestro campo, que tiene contribución K, por el vector normal a la superficie 3, pues el ángulo es 90. Entonces ya sabemos que ese producto punto da 0. Entonces la contribución de la superficie 3 la despreciamos. Por lo tanto, la integral de la superficie de R, K.n de S va a ser igual a la suma de la superficie 1 por la superficie 2. Entonces tenemos que de la ecuación de la superficie 2, que z es igual a u2, que pertenece al dominio, y el vector normal apunta hacia arriba, hacia afuera, de modo que el producto punto va a ser positivo y podemos reexpresar nuestra integral sobre la superficie 2 como la integral sobre el dominio de r, de x, de y, de u2. Lo que nosotros queremos aquí es encontrar una expresión similar a la que encontramos arriba de la integral triple de la región de la derivada parcial de r con respecto a z, y eso es lo que estamos haciendo. Entonces proseguimos. En nuestra superficie 1 se tiene que z es igual a 1 de x de y, pero en este caso la normal hacia afuera señala hacia abajo, de modo que se tiene que multiplicar por menos 1. Reescribimos nuestra integral de superficie 1, nos queda menos la integral doble sobre nuestro dominio de la función r evaluada en x, y y 1 de la diferencial de área. Por lo tanto, la ecuación 6 da como resultado, pues, sería la integral sobre la superficie, sobre toda la superficie, sería igual a la integral doble de la región de r evaluada en x, y 2 menos r evaluada en x, y 1. Al comparar con la ecuación 5 se llega a que son iguales. Entonces, la ecuación 2 y 3 se muestran en forma similar utilizando expresiones para nuestra región que sea de tipo 2 o de tipo 3, respectivamente. Ejemplos. Determina el flujo del campo vectorial. Tenemos el campo vectorial z, y, x sobre la esfera unitaria x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 1. Entonces, como es una superficie cerrada, primero vamos a calcular la divergencia de f. Entonces, la divergencia de f son las derivadas parciales con respecto a cada componente. Nos da que es 1. La esfera unitaria S es la frontera de la bola unitaria B, definida por x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menor o igual a 1. En estos términos, el teorema de la divergencia del flujo como pues el flujo a través de la superficie va a ser igual a la divergencia de nuestro campo de la integral de nuestra región B. Entonces tenemos que nuestra divergencia de f nos dio 1
y la diferencial de volumen la tomamos como coordenadas, de coordenadas esféricas, evaluamos cada una de la integral y nos da que el flujo a través de esta esfera unitaria es 4/3 de pi. El ejemplo 2 evalúa el flujo donde nuestra función vectorial, donde nuestro campo vectorial va a ser la que está expresada ahí. Y esa es la superficie de la región E acotada por el cilindro parabólico z igual a 1 menos x al cuadrado y los planos z igual a 0, y igual a 0 y, más z igual a 2, como lo muestra la figura 2. Si fuéramos, lo que nos dicen ahí es que si fuéramos a hacer las integrales de superficie, tendríamos que hacer 4 integrales de superficie, por lo que 4 superficies. Pero entonces aplicando el teorema de la divergencia, convertiríamos estas 4 superficies en solo una integral triple de volumen. Entonces esto al expresarlo como una región de tipo 3, tenemos que es el conjunto de puntos x, y, z, los cuales x está entre menos 1 y 1, z está entre 1 menos x al cuadrado y 0, y entre 2 menos z y 0. En tal caso, por el teorema de la divergencia, tenemos que la divergencia de f es 3y. Y la diferencial de volumen la vamos a tomar con coordenadas cartesianas. Ponemos cada límite de la integración según las acotaciones de cada variable y procedemos al cálculo, primero con y, después con z, después con x, y nos da que el flujo a través de esa superficie es 184/35. Este otro ejemplo, evaluar el flujo si nuestro campo es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, donde esa es la superficie de la esfera, x2y2 más z2 igual a 4. Entonces ahí tenemos el dibujo. Por el teorema de la divergencia, primero calculamos la divergencia de f, que sería la derivada parcial en cada componente. Sacamos factor común 3 y notamos que por coordenadas esféricas, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a phi al cuadrado, que es el radio al cuadrado. Todos estos datos los reemplazamos en la integral triple con diferencial de volumen en coordenadas esféricas. Ponemos los límites de integración de teta de phi y de rho. Y cálculo, primero con phi, primero con rho, después con phi, después con teta. Y nota que el flujo sería 384 quintos por pi, que es el flujo del campo vectorial a través de la esfera. El otro ejemplo, calcula el flujo de la superficie S, donde nuestra superficie S es un paraboloide. Z igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Y el plano que intercepta, el plano z igual a 4. Y nuestra función vectorial de x, de z, en cada una de las componentes está como se ve ahí. La figura muestra pues la superficie que nosotros vamos a tratar. Entonces, como es una superficie cerrada, vamos al teorema de la divergencia. Entonces tenemos la triple integral de nuestra región. Hacemos la divergencia de nuestro campo vectorial, las derivadas parciales por cada una de las componentes. Nos da que la divergencia de f es x al cuadrado más y al cuadrado. En coordenadas cilíndricas es 0 al cuadrado. Sustituimos el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas y nuestros límites de integración, que de teta va de 0 a 2 pi, de r va de 0 a 2 y de z va de r cuadrado a 4. Hacemos el cálculo, nos da que el flujo que genera el campo de vectores, está el flujo a través de esta superficie, es igual a 32/3 pi. Ahora la parte de la interpretación física que significa la divergencia de un campo vectorial.
Entonces, si tenemos un campo vectorial, una función vectorial que es x, y, z, y hacemos la divergencia de f, sería la derivada parcial de cada una de las componentes con respecto a la componente. Sería 3, es un número positivo mayor que 0, lo que nos dice que los vectores van a apuntar radialmente hacia afuera, lo que nos da como información que hay una fuente en el origen. En la segunda imagen muestra una función, un campo vectorial 0, 1 y un medio. Si hacemos la divergencia de f, nos damos cuenta que es igual a 0, lo que no dice que no hay ningún flujo, ni entrante ni saliente, es como si estuviera estático o con otro tipo de movimientos. Tenemos el tercer caso, que es cuando es negativo con una función vectorial menos x, menos y, menos z, que sería igual a menos 3. Esto se muestra gráficamente como vectores entrantes hacia el origen. Lo que nos expresa, nos da como información que hay un sumidero en el origen. Una de las aplicaciones que se podría encontrar o relación que se puede encontrar con este teorema de la divergencia está en el electromagnetismo, con la ley de Gauss, que dice que el, el flujo del campo magnético a través de una superficie cerrada es igual a la carga que hay dentro de esta superficie, que contiene esta superficie, dividida la permitida del vacío, que es epsilon sub 0. Esto sí es una carga puntual, porque la carga también se puede expresar como distribución de carga continua, como la integral de volumen, que sería la triple integral de nuestra densidad volumétrica de carga por nuestro diferencial de volumen. Por lo general se utiliza la última fórmula, y no es difícil ponerse de acuerdo y aceptar que representa cualquiera o todas las otras formas. Según no esté de acuerdo, la ley de Gauss puede expresarse en términos de la distribución de carga como la integral de superficie, de nuestra densidad de flujo, que sería igual a la integral triple de nuestra densidad volumétrica de carga por la diferencial de volumen. Esto es una relación muy estrecha con el teorema de la divergencia. Gracias por su atención.